Hola José, ¿cómo estás? Hola, hermano, bien, aquí de Colombia, con mucha Excelente, lluvia, bueno, la lluvia, sí, mucha lluvia. qué bueno, porque fíjate que ahora la idea es apagar con una lluvia de argumentos lo que es el tema del infierno, porque cuando Como, hablamos, como le dijo alguien, como le dijo alguien a Russell cuando él dio un discurso sobre ese tema, ¿no? Dijo que él había dirigido la manguera a las llamas del infierno. sí, sí, justamente, sí, el Russell hizo varios debates sobre ese tema, así que con el tema del infierno, yo creo que tú concuerdas conmigo que hay muchísimos argumentos para acabar con esa doctrina. ¿O cómo la ves? Sí, sí, hay que entender muchos contextos y el lenguaje que utiliza la Biblia, pero sí, hay demasiados argumentos. Mira, algo que a mí se me ocurre, porque tú me estabas conversando lo que tú quieres exponer, ya que hablas de los contextos, sería bueno revisar, aunque sea un texto de muestra, porque esta es como una parte introductoria, porque tenemos que ver varios puntos de vista, varias cosas que hay que analizar. Por ejemplo, el texto que usan los evangélicos para explicar que la tierra va a ser destruida, es muy bueno utilizarlo en este punto, porque en 2 de Pedro 3 se habla de fuego. Entonces, ojo que cuando se dice fuego, siempre se asocia con tortura, ¿cierto? Fuego, tortura, horno, tortura, aunque yo nunca he visto torturar a nadie en un horno, pero bueno. El ejemplo que quiero poner es 2 de Pedro 3:7, ¿sí? 3:7. Yo lo puedo leer, no sé Sí. si tú tienes a la mano. Ojo, miren, No, miren. lee tú los textos porque es que yo tengo la Biblia aquí en el propio teléfono y si voy y busco los textos, desaparezco de pantalla. Ah, ya. Sí, tranquilo, mire. Sí, sí. Dice así, pero por esta misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego y guardados hasta el día de juicio y de la destrucción de la gente irreverente. Más abajo se puede leer también en el versículo 11 y 12 la idea del fuego y de las cosas que va a hacer, de derretir y demás. Entonces, eso del fuego tiene que tener una explicación. Los evangélicos dicen que la tierra va a ser destruida completamente, ¿ya? Entonces, con la doctrina del infierno, cuando habla del fuego, tenemos que entender entonces que los malos no van a ser torturados, sino que van a ser destruidos. O si no, por el contrario, tendríamos que entender acá que la Tierra entonces va a ser torturada, ¿me entiendes? O sea, tenemos que entender bien qué se está hablando, o cómo lo ves tú ese punto. Sí, lo que pasa es que esa es una de las claves para entender el tema del infierno, entender el uso de la expresión fuego en la Biblia, porque es que el fuego en la Biblia es usado ese término en muchos contextos. Y yo creo que como esto es solo una introducción, para los próximos videos que vamos a hacer, tenemos que explicar lo que es el lago de fuego, lo que es la Gehenna, lo que es el Tártaro, lo que es el mismo Hades, Seol. O sea, a mí mira que son muchas expresiones que son parecidas, pero a veces no son similares. Y todas tienen que ver en cierto sentido con fuego. Entonces, ¿qué tal si en cada video explicamos de pronto una o dos de esas expresiones? Podríamos hoy empezar, digamos, para empezar, podríamos hablar sobre la base, que es el Seol, que es el término hebreo, ¿no? Desde ahí es donde parte todo, el pensamiento y el concepto judío acerca de a dónde van los muertos. Entonces podríamos empezar como desde el Seol para que vamos avanzando después ya lo que es el Hades, cuando llega Jesús y escriben los apóstoles también en griego,
ya después también lo que es el Gehenna que mencionó Jesús, después ya como los apóstoles mencionan el Tártaro, el lago de fuego. Entonces podríamos llevar un orden para que sea más entendible. Sí, en realidad se abren muchas aristas, porque ya este problema también, aparte de ser un problema etimológico, porque hay un problema etimológico acá, hay un problema también escatológico, o sea, con la completa enseñanza doctrinal de lo que es el fin del ser humano, porque implica la inmortalidad del alma. Entonces ya, imagínate, ya te está tomando ya todo un punto que es grande, que ya te está tomando lo que es la inmortalidad del alma. O sea, imagínate, son varias cosas que ver. Y también yo considero que cuando se utiliza la expresión infierno, el creyente entonces mal entiende lo que lee. Aquí estaba buscando, yo no encontraba la Valera, que es el principal libro de texto que vamos a estar usando. Porque yo leo acá la Valera y me sale la palabra infierno, y imagino que están torturando a alguien, ¿entiendes? Entonces, Sí. yo lo que entiendo, no sé si tú concuerdas conmigo, es que la palabra infierno es uno de los peores fraudes que nos sale en la Biblia. Lo que pasa es que la palabra infierno es latina, viene del latín, entonces para nosotros entender realmente cuál era el concepto de, digamos, de los que servían a Dios en la antigüedad, tenemos que ir al hebreo y al griego, que fue en los idiomas que ellos escribieron básicamente. Entonces, es ahí donde tenemos que encontrar qué significan realmente los términos que después en latín fueron traducidos como infernus o infierno. Eh, pero entonces, yo te quiero preguntar esto, Leo. Empecemos a hablar del Seol. O sea, A para ver, los judíos, ¿qué era el Seol? ¿qué es lo que era para los judíos del tiempo bíblico, cierto? No ¿Qué vamos a hablar entendían por, qué entendían por Seol los judíos antiguos? claro, para ellos Seol era la tumba, y lo podemos ver desde los primeros pasajes de la escritura. No sé si tú te quieres extender un poco con eso, porque ese tema también me gusta muchísimo. Sí, generalmente hay dos textos que arrojan mucha luz sobre lo que es el Seol y siempre lo hemos usado en las publicaciones, ¿no? Es el texto de Génesis donde es bueno contar la historia, ¿no? Aunque ya es muy conocida, donde los hermanos de José lo tiran al pozo y después lo venden a unos mercaderes y José termina en Egipto. Entonces los hermanos de José, cuando van ante Jacob, para ellos justificar su error, dicen una gran mentira y es que un animal mató a José y llevan inclusive la prenda ensangrentada y todo, y entonces le meten este cuento a Jacob. Entonces Jacob dice algo ahí que es supremamente interesante. Él dice que en su dolor, en medio de su dolor, de sus lágrimas, él quiere bajar al Seol para estar con su hijo. Entonces, si el Seol fuera para los judíos un lugar de tormento, un lugar de fuego, un infierno, ese texto carecería totalmente de lógica, porque sería inaudito que Jacob pensara que su hijo, siendo un siervo escogido de Dios, con los sueños que tenía de parte de Dios, sería inaudito que Jacob pensara que José estuviera en un infierno. Entonces, para Jacob el Seol no era un infierno, ni un lugar de tormento, ni un lugar de fuego. Era todo lo contrario. Jacob estaba pidiendo era morir y estar con su hijo allá en el descanso de los que han muerto. Te lo Entonces, puedo el leer el pasaje Seol, léelo, claro, léelo. para que la gente, lo vamos a leer desde la Reina Valera, Génesis Vale. 42, 38. Ahí dice, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Parece que este no era exactamente el texto que estabas leyendo, sino que era el duelo del hijo, ¿cierto? Pero más o menos transmite una idea similar. Sí, el que yo te digo es mucho más atrás. Entonces, Sí, ¿qué pasa?
Entonces, ¿qué pasa? Ahí se ve claramente que el Seol era un lugar de tranquilidad, un lugar de a donde van los muertos a descansar. Eso estaba en la mente de Jacob cuando menciona el Seol y en la mente del escritor bíblico, porque recordemos que esto lo escribe Moisés. Entonces, mire, hasta Moisés, ese era el concepto que se tenía del Seol. Y de hecho, si uno va al Eclesiastés, el Eclesiastés en el capítulo 9, ¿cierto? 5 y 10, que tanto usamos, confirma ese pensamiento de Jacob. Porque el Eclesiastés dice que los muertos ya no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen recuerdos, ni tienen dolor, ni sufrimiento. O sea, entonces los muertos en el Seol no están siendo torturados, ni están siendo quemados. Entonces, mira, ese es un texto, ¿no? Hay un segundo texto que es el de Job. Job también pide, en medio de su dolor, de su sufrimiento, en medio de sus llagas, de la persecución que le montó Satanás el diablo, él pide a Dios de que por favor lo deje descender al Seol. Entonces, si el Seol fuera un infierno, un lugar de tormento y de fuego, también sería inaudito, también sería ilógico, sería absurdo creer de que Job le pida a Dios que lo mande al Seol, si para él en su mente fuera un lugar de tormento o un lugar de fuego. De nuevamente el Seol está asociado con un lugar a donde ir a descansar, no a donde ir a sufrir. Entonces yo creo que con esos dos textos, más lo que dice Eclesiastés, nos queda muy claro cuál era el concepto judío acerca del Seol. Lo que pasa es que los judíos, cuando después entran en contacto con los griegos, ya en la época de Alejandro y más adelante de sus cuatro generales, y después entran en contacto con el Imperio Romano, y se desarrollan cosas como la cábala, la Misná, todo eso, empiezan a desarrollarse muchos conceptos judíos que se alejaron de las escrituras. Entre esos el concepto de lo que ocurre después de la muerte. Pero cuando vamos a la propia Biblia, al Antiguo Testamento, encontramos que el concepto del Seol es muy claro para los judíos y es muy claro para cada siervo de Dios. Aquí yo quiero contarte una anécdota, Leo, que me dio mucha risa. Hace unos años yo le daba estudio a un evangélico, a un muchacho que iba a otra religión protestante, a una de esas religiones por ahí, en la ciudad de Cali, ¿no? En Cali. Entonces, uno de los temas en los cuales nos enfrascamos los dos a descubrir cuál era la verdad de la Biblia era este, el tema del infierno. Entonces, cuando yo le mencioné estos textos, el de Job, el de Jacob, ¿sabes qué me dijo? Me dijo que es que en el infierno hay un lugar que es frío, un lugar que no es de tortura y de tormento. Entonces, que ahí era donde iba, como una especie de seno de Abraham, que era donde iban estos justos a esperar la resurrección. Entonces, entonces es risible, ¿no? Que alguien diga que en el infierno hay un lugar, una parte que es fría. O sea, qué gracioso, ¿no? Sí, es que ellos van a tratar de forzar la escritura a lo que ellos creen. Por ejemplo, muchos evangélicos, o todos, creen que el infierno está dividido en dos. Hay como una especie como de muro en el infierno, mejor, perdón, en el Hades. Ahí estamos confundiendo. Ellos hablan de que primero los muertos bajan a un lugar que no es el infierno, sino que reciben una especie de tormento, los malos, en el Hades. Y ese Hades, o ese Seol, porque Hades y Seol es sinónimo, está dividido, dicen ellos. No sé de dónde inventaron ese muro, pero Eh, de pronto sale de la parábola del hombre rico y Lázaro, ¿no? De pronto lo tratan de forzar esa parábola para que parezca eso, que en el infierno, en el lugar donde van los muertos, hay un lugar de llamas, de torturas, pero también hay un lugar frío, un lugar tranquilo donde van los que no son malos. Entonces, eso más o menos fue lo sí, que me transmitió este muchacho. Claro, él viendo la evidencia de estos textos, ya. no pudo definitivamente evadir la verdad bíblica. De hecho, después terminó asistiendo a nuestra congregación, ¿no? Entonces, pero bueno, espera un momento, Leo. Sí. Entonces, ya definimos, o sea, ya descubrimos un poco lo que es el concepto judío de lo que era el Seol, o el lugar a donde iban los muertos. Obviamente esto lo estamos haciendo a grandes rasgos, no estamos profundizando mucho porque esto es una introducción, después podemos examinar muchos más textos. Pero entonces aquí es donde entra algunos aspectos morales del tema del infierno, y es algo de lo que a mí siempre me gusta hablar,
Porque es que muchos en los debates y en los diálogos que tienen entre personas de diferentes religiones o entre un testigo de Jehová y un protestante o un católico, generalmente parece más una guerra de textos que un debate o un diálogo. Entonces, yo te muestro este texto, yo te muestro este, no, yo tengo este, y así sucesivamente. Pero a veces se olvidan los conceptos, se olvidan las implicaciones morales, lo que tiene que ver con la justicia. Entonces, yo te voy a utilizar una experiencia histórica, ¿cierto? Un asunto que ocurrió hace algunos años y todos la conocemos, que fue el Holocausto nazi. Entonces, ¿por qué te menciono el Holocausto nazi? Piensa, por ejemplo, en una niña llamada Ana Frank, ¿cierto? Ella vivía allá en Europa, creo que era en Holanda, no recuerdo bien. Eh, bueno, o Países Bajos, como le quieran llamar. Entonces ella vivía en una casa y les tocó hacer como un cuarto recóndito por allá escondido, medio secreto, porque los nazis estaban empezando a buscar todos los que tenían que ver con los judíos, o que eran descendientes judíos. Entonces, Ana Fran y su familia se escondieron en un lugar muy recóndito de la casa. Y tras mucho tiempo los descubrieron. Entonces, Ana Fran fue llevada a un campo de concentración. Entonces, en este campo de concentración, Ana Fran fue torturada. No recuerdo si fue violada, pero fue torturada, pasó hambre, pasó necesidad, enfermedad. De hecho, ella murió, creo que fue con 15 años, de una enfermedad que le dio ahí en el campo de concentración debido a las torturas y a las condiciones extremas de frío y de hacinación y de hambre que sufrió. Entonces, Ana Fran no era cristiana, era judía. Entonces, estas iglesias que pregonan tanto el infierno, dirán que esta persona, como nunca abrazó la fe cristiana, ni abrazó, ni puso fe en Jesucristo, entonces esta persona debería ir o a un infierno o a un purgatorio, algo donde tenga que sufrir un tormento. Y ni qué hablar de otras personas que sufrieron en estos campos de concentración estas torturas, como por ejemplo comunistas, de pronto homosexuales, de otras razas, gitanos, bueno, cantidad de personas que las religiones suelen mandar al infierno. Entonces piensa tú en esto, o sea, ¿qué clase de Dios sería aquel que una persona que está siendo torturada aquí en vida, que está sufriendo todos estos vejámenes, que pasa por todas estas condiciones como Ana Fran, tenga que ir después de morir, en vez de ir a descansar, tenga que ir a un infierno a ser torturada otra vez? Entonces mire las implicaciones que tiene que ver eso con la moralidad y con la justicia. O sea, no podemos achacarle a Dios el que vaya a hacer esto con tantos millones de personas que están sufriendo, que están siendo torturadas, que están sufriendo hambre, que están pasando necesidades. Entonces, ¿cómo van a ir esas personas a un infierno a ser torturadas y a ser quemadas? Simplemente porque algunos son ateos, porque algunos son gitanos, porque algunos son de otra religión que no la tuya, porque algunos no comparten tu creencia, porque algunos son budistas, porque algunos son animistas, porque algunos son espiritistas. Bueno, todas estas personas tienen que ir a sufrir y a ser torturadas después de pasar torturas aquí en la tierra. ¿Qué clase de Dios sería ese? Entonces, esa es mi primera implicación moral, ¿no? No sé tú qué dices para yo pasar a otra más. Sí, es que me hiciste acordar a lo que pensaba el hermano Russell, porque el hermano Russell hablaba de esta implicación y él decía que como si Dios preparó una especie de, bueno, él no dijo campo de concentración, pero preparó un lugar de tortura desde antes de crear al hombre, ya lo tenía listo. Entonces, ese pensamiento a Russell le molestaba también y no lo podía respaldar con la escritura, con el Dios amoroso. Aparte, bueno, que sabemos que se basa todo en una mentira, en un fraude, como te hablaba yo, implica varias cosas. Pero esta implicación moral desacredita a Dios como un Dios de amor. Y bueno, y trae otras consecuencias más, porque es absurdo también. En fin, quizás hablando de este puro punto, quizás nos pudiéramos extender. Sí. Bueno, tengo un segundo aspecto, ¿no? De las implicaciones morales que tiene este tema del infierno.
y tiene que ver con la justicia equivalente. ¿Qué significa esto? Esto significa que el castigo, el castigo siempre tiene que tener una especie de equivalencia con el error. O sea, el castigo no puede ser desproporcionado, porque cuando hay un castigo desproporcionado, ya no hay justicia. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Digamos, en algunos estados de Norteamérica, ¿cierto? De Estados Unidos, y no sé, de pronto en algunos países del mundo, existe lo que es la pena de muerte, la pena capital, que es la pena máxima para una persona que ha cometido tal vez los mayores errores. Entonces la pena capital se le aplica a personas que han cometido atrocidades y horrores, como asesinatos, violaciones en masa, no sé. Tocaría ver cada legislación que dice, pero el caso es que esa es la pena máxima que el ser humano le da a otro ser humano bajo el marco de justicia. Pero ¿qué pasaría si a una persona, digamos, por entrar a un supermercado y robar un pan y robar una bolsa de leche se le aplicara la pena capital? ¿Habría una proporción ahí? Claro, no tendría sentido eso. Exactamente, sería un castigo desproporcionado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justicia, hablamos de que tiene que haber cierta medida de proporción entre el error cometido y el castigo. El castigo no puede irse, digamos, demasiado lejos de lo que el error que la persona cometió. Entonces, cuando hablamos del infierno, del tormento eterno, estamos hablando de una total desproporción de la justicia. ¿Por qué? Porque un ser humano, digamos, yo voy a poner el ejemplo que siempre le pongo a mis estudiantes, ¿cierto? A los estudiantes de la Biblia que conozco. Entonces, digamos, pensemos en un muchacho, un joven que tiene 13, 14 años y por diferentes circunstancias familiares, sociales, el lugar donde vive o ambiciones, no sé, o malas cualidades, lo que sea, ese muchacho se mete con la drogadicción, se vuelve drogadicto. Y ese muchacho con 14, 15 años, ya obnubilado, cegado por su drogadicción, empieza a robar y de pronto hasta inclusive comete algún asesinato. Entonces esa persona a los 17, 18 años, ya con su vida de malandro, llega a otra persona y lo asesina. Entonces, ¿cuál es la lógica de las personas de estas religiones que creen en el infierno? Que ese muchacho va a ir al infierno, a sufrir eternamente torturas en las llamas. Pero entonces pensemos ahí en la proporción. O sea, un muchacho que está bien, cometió muchos errores y cometió grandes pecados en solo 18 años de vida. Y básicamente los grandes pecados los cometió en los últimos 4 años de vida. Y ese muchacho tiene que pagar millones y millones y millones de años siendo torturado. Entonces no hay una proporción ahí, no hay una verdadera justicia. O sea, el infierno se sale de toda justicia. El infierno es una atrocidad contra la justicia de Dios. Entonces, ese es el segundo aspecto moral que yo te quería mencionar, ¿no? Lo de la proporción. Esos dos aspectos querías mencionar tú, Me falta porque, uno, a ver, pero si quieres comenta algo y yo voy soltando el tercero. es que eso que hablas de la proporción está más que claro. Se basa bueno, esta doctrina de que Dios tortura, porque no les gusta usar la palabra tortura a estos creyentes, la tratan de evitar. Este asunto de que Dios tortura para siempre a alguien en el infierno se basa en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 10, ¿cierto? Y todo eso, de una interpretación literal de ciertos asuntos del lago de fuego y todo lo demás. Pero no tiene apoyo bíblico y tampoco, como no tiene apoyo bíblico, tampoco es lógico ni amoroso, ni... bueno, implica otras cosas que yo te quería mencionar también, pero mejor pasa a lo Sí. que quería Bueno, decir. precisamente va ahí. El tercer aspecto moral que quiero mencionar es lo del amor, ¿cierto? Lo del amor.
Eh, en el punto anterior se me olvidaba algo, ¿no? Y es que Dios ya nos enseñó, eh, por medio de la ley mosaica, el asunto de la proporción, ¿no? En la ley mosaica siempre había una proporción entre los pecados y los delitos de las personas y el castigo. De hecho, en la ley mosaica nunca se practicó la tortura. O sea, la tortura es ajena al ojo de Dios. Dios no aprueba la tortura, ni siquiera la usó en la ley mosaica, que era tan estricta. A lo máximo que llegaba la ley mosaica era a la pena capital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios dio la vida y Él puede quitársela a una persona que no cumple con sus normas o reglas. Pero Dios nunca va a torturar a alguien. Nunca lo ha hecho, nunca ha torturado personas. Simplemente ha efectuado juicios que tienen que ver con la pena capital. Pero bueno, entonces vamos al tercer aspecto que tiene que ver con el amor. ¿Por qué el infierno de fuego no cumple con la norma del amor? Te voy a decir por qué. Vamos a poner otra situación. Supongamos que está la familia y entre la familia, digamos, algunos son creyentes, pero entre la familia, digamos, hay otra persona, digamos, el abuelo es ateo, el abuelo no es creyente. Entonces, el abuelo iría al infierno de fuego. Entonces, imagínate tú a la familia arriba en el cielo, pues estamos hablando bajo el marco de las creencias de estas religiones, del protestantismo, del catolicismo y demás. Imaginémonos a estas personas en el cielo y ellos ahí observando a su abuelo quemándose eternamente en las llamas del infierno. Entonces, ¿dónde está el amor? Y no solo la familia observando a su abuelo que se está quemando en las llamas del infierno, puede ser un hijo también, puede ser un primo, puede ser la esposa, puede ser el esposo, sino que pensemos también en que Dios, que todo lo ve, le va a tocar estar viendo millones de años a esas personas ahí quemándose, ardiendo, gritando de dolor. ¿Cómo se va a regodear Dios en eso? ¿Cómo va a sentir satisfacción Dios de ver a esas personas ahí eternamente quemándose en un infierno de fuego y ardiendo? Y los ángeles, ¿cómo van a estar los ángeles millones de años ahí observando a esas personas allá abajo ardiendo en el infierno de fuego, en tortura eterna? Entonces, mire, el infierno de fuego es una doctrina que expulsa totalmente, saca totalmente al amor de la ecuación, saca totalmente al amor digamos, de los propósitos de Dios. Entonces, el infierno de fuego no tiene nada que ver ni con la justicia, ni con el amor, ni con nada. El infierno de fuego simplemente es una doctrina horrenda que ofende a Dios y ofende la verdadera justicia y el verdadero amor. Si quieres comenta y voy a terminar ya, porque pues ya está, ahí terminamos la introducción. Voy a terminar hablándote de una película que nos deja una gran enseñanza sobre por qué existe el tema del infierno. Sí. Bueno, es claro, ¿cierto? Lo que has mencionado. No se ve nada de amor. De hecho, para que una persona torture a otra, tiene que estar gravemente dañada psicológicamente, tiene que tener una psicopatía, y aparte de tener la psicopatía, que es la carencia de empatía, la persona no puede ponerse en el lugar del otro, así que si le pasa algo, se está muriendo, no le va a afectar. La parte prefrontal del cerebro no está desarrollada. Entonces, tenemos que pensar en un Dios psicópata que antes de crear, porque él creó los cielos, la tierra, creó el infierno, lo tenía listo ahí para torturar a los malos. Y estos malos, si no hacían las cosas de él, le iba a dar vida eterna en unos cuerpos incorruptibles para así torturarlos y de hecho mirarlos toda la eternidad, porque eso es lo que pasa, como lo entienden algunos creyentes, ¿no? Por toda la eternidad Dios estaría mirando, y también los que están en el cielo, cómo se queman se achicharran los demás. Sí, de hecho, Leo, a nivel humano, inclusive la tortura es un delito. La tortura no está aprobada por la mayoría de las constituciones y por el concepto de justicia del ser humano.
La tortura solo se practica o bajo cuerda, o sea, digamos debajo de la mesa, o en sociedades o gobiernos autoritarios que no tienen nada que ver con la verdadera justicia, ¿no? Y con un verdadero gobierno. Entonces, mira, ni siquiera el ser humano aprueba la tortura realmente. Ni siquiera la conciencia del ser humano aprueba la tortura. ¿Cómo va a ser Dios un torturador? Como tú dices, estaríamos hablando de un psicópata, no de un verdadero Dios. Entonces, aquí es donde entra la película que te mencionaba. Una película que se hizo en un país vecino en el que tú vives, en Argentina. De hecho, yo considero que es tal vez la mejor película que se ha hecho en Argentina y una de las mejores películas del cine. Se llama El secreto de sus ojos. No sé si la has llegado a ver. No. Con dos actores muy reconocidos. Uno Garín y el otro Darín y el otro no me acuerdo. Es un actor de comedia, pero ahí hace un papel dramático muy bueno. Bueno, el caso es que, mira, en esta película pasa lo siguiente. Una muchacha es violada y asesinada por un hombre. Entonces hay una investigación. Entonces logran dar con el hombre que asesinó y que violó y asesinó a esta mujer. Esta mujer tenía un novio, ¿no? También tenía un novio con el cual estaba comprometida. Pero entonces logran encontrar al asesino y al violador, pero resulta que como el asesino y el violador tiene, está como metido con gente poderosa, entonces se sale libre y no es condenado. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay alguien que está investigando el caso y esa persona es obligada a guardar silencio y a esa persona le toca irse lejos. Le toca irse lejos a vivir en otro lugar porque es amenazada de muerte por estar investigando el caso, estar investigando a ese asesino que gracias a su influencia pues no es condenado. Entonces mira, el que no ha visto la película y quiere verla pues de aquí en adelante hay spoiler. Entonces mira Leo, resulta que este investigador 25 años después va a visitar al que era novio de esta muchacha asesinada y conversa con él. Y entonces él ve como algunas actitudes raras en el novio o en el que era el comprometido de esta muchacha que fue asesinada. Eso él está viendo como en una finca, así como en una casa finca. Entonces el investigador toma su automóvil y se va, pero en el camino empieza a atar cabos, a atar unas situaciones, y entonces para y se devuelve para la finca, pero no entra a la finca nuevamente por la entrada, sino que se mete por atrás de la finca, por otro lugar, para ver que, entonces ve que que había sido el novio o prometido de la mujer asesinada, está llevando un plato de comida a un cuartico trasero. Entonces él lo sigue para ver qué es lo que va a hacer, a quién le va a dar ese plato de comida. Y cuando llega, descubre que en ese cuartico trasero, encerrado con rejas, este hombre que había sido el novio prometido de la asesinada, le está llevando un plato de comida a nada menos ni menos que el asesino que había sido liberado, el asesino de esa muchacha. Y ya este hombre detrás de esas rejas, al cual le llevaba comida, estaba ya degradado totalmente, se había sido torturado durante esos 25 años. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el infierno? Dirá alguien. Bueno, te voy a explicar qué tiene que ver con el infierno. Resulta que la película plantea de que para este hombre, para el novio de esta mujer, meter a la cárcel a ese asesino no era suficiente. Que pagara 10, 20 años de cárcel no era suficiente, no. Ese hombre tenía que pagar con sufrimiento lo que había hecho. Ese hombre tenía que sufrir en carne propia por lo que había hecho. Entonces fue por eso que cuando fue liberado, el novio de la muchacha, el prometido, lo buscó, lo encerró en la cajuela del auto y se lo llevó y lo tuvo esos 25 años allá torturándolo. ¿Por qué? Porque en la mente de este hombre la justicia no era meterlo a la cárcel, sino que la justicia era torturarlo para que sufriera en carne propia. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa con el tema del infierno, Leo. Las personas que creen en el infierno
no creen en la verdadera justicia. Ellos piensan que, digamos que una persona encarcelarla o darle muerte, darle pena capital, no es una verdadera justicia. No, estas personas que creen en el infierno piensan que las personas tienen que sufrir, tienen que ser torturadas, tienen que, digamos, tienen que ser conscientes de un dolor extremo por causa de lo que han hecho. Entonces, es ahí donde entra la doctrina del infierno. La doctrina del infierno pregona eso, pregona que una persona tiene que ser torturada para poder, digamos, para uno poder sentir la satisfacción de que está pagando por sus crímenes. Pero resulta que la verdadera justicia, tanto a nivel humano como a nivel divino, no es torturar a una persona para que pague por sus crímenes, no. La verdadera justicia es o darle un castigo ejemplar o darle la pena de muerte, la pena capital, que es la que Dios ha establecido para el fin, para cuando llegue el fin, a aquellas personas que han cometido delitos atroces o que han cometido estos pecados imperdonables. Pero la tortura no. La tortura solo cabe en la mente de estas personas enfermas por el sufrimiento y por hacerle pagar con dolor a otras personas. Entonces, perdona que me haya extendido tanto, pero es que quería especificar bien cada punto del tema. Sí, muy interesante esos puntos que menciona. Pero como mencionábamos al inicio, esto no es nada más que una introducción. Hay muchas cosas que tenemos que ver, ¿cierto? Y ya quizás para el próximo video, ahí nos vamos a entrar en un punto específico, quizás vamos a analizar Seol. Y, yo te había leído Génesis 42, ¿cierto? Pero en realidad el texto que quería citar era el del duelo de Jacob, que es Génesis 37-35, pues ese es el primer versículo que aparece la palabra Seol. Y es justamente ahí cuando está el duelo de Jacob, ¿cierto? Ese era. Sí, sí, ese es el duelo de Jacob, donde él dice que quiere ir al Seol con su hijo. Descenderé enlutado mi hijo hasta el Seol. O el infierno, traduce la Reina Valera 1909. Así que, Imagina, Jacob quería ir al infierno y pensaba que José estaba en el infierno. claro, aquí hay harto que hablar, ¿ah? Eso. Quizás para próximos videos habría que ver la Biblia del oso, porque hay unas cosas muy interesantes en la Biblia del oso, cosas que Jesús Dale. dijo y comentaristas bíblicos, hay un montón de cosas que ver. Yo creo que Eso. por hoy estaría bien, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Entonces en el próximo ya nos metemos más en los textos y en estas etimologías y estos temas. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, José, que estés bien. Ya, Bueno, hasta luego. salud.